¿Por qué la Iglesia Católica es tan criticada? Porque es la Iglesia fundada por Cristo y defiende la plenitud de la verdad. Mateo 16, 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La Iglesia Católica, al ser la única fundada por Cristo, es atacada porque representa la verdad completa. El enemigo busca dividir y confundir, pero la Iglesia permanece firme. ¿Por qué otras denominaciones rechazan el papado? Porque no entienden su fundamento bíblico y histórico. Mateo 16, 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El papado es instituido por Cristo en Pedro. Muchas denominaciones, al no aceptar la tradición, rechazan esta autoridad. ¿Por qué atacan la Eucaristía? Porque no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Juan 6, 53 a 54, Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. La Eucaristía es un misterio de fe que requiere aceptar la enseñanza de la Iglesia. Muchas denominaciones, al interpretar la Biblia de manera literal o simbólica, rechazan este dogma. ¿Por qué rechazan la devoción a María? Porque temen que se confunda con idolatría. Lucas 1, 48, porque ha mirado la humildad de su esclava, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La devoción a María es bíblica y está arraigada en la tradición. Muchas denominaciones, al no entender la diferencia entre veneración y adoración, la rechazan. ¿Por qué critican los sacramentos? Porque no reconocen su institución divina y su eficacia. Juan 3, 5, Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los sacramentos son medios de gracia instituidos por Cristo. Muchas denominaciones, al no aceptar la tradición, los reducen a símbolos o ritos humanos. ¿Por qué niegan la sucesión apostólica? Porque no aceptan la autoridad de la Iglesia. Hechos 1, 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y no haya quien habite en ella, y también, que otro reciba su cargo. La sucesión apostólica es bíblica y garantiza la continuidad de la enseñanza de los apóstoles. Muchas denominaciones, al no aceptar esta línea de autoridad, crean nuevas doctrinas. ¿Por qué rechazan el purgatorio? Porque no entienden su base bíblica y teológica. 1 Corintios 3, 15, si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida, sin embargo, él mismo se salvará, pero como quien pasa por el fuego. El purgatorio es una enseñanza basada en la tradición y la Biblia. Muchas denominaciones, al no aceptar la interpretación católica, lo rechazan. ¿Por qué atacan la tradición? Porque creen en la sola Escritura, solo la Biblia. 2 Tesalonicenses 2, 15, así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. La tradición es esencial para entender la Biblia. Muchas denominaciones, al rechazar la tradición, caen en interpretaciones personales y contradictorias. ¿Por qué critican el celibato sacerdotal? Porque no entienden su significado espiritual. Mateo 19, 12, hay quienes se han hecho eunucos por el reino de los cielos. El que puede entender, que entienda. El celibato es una disciplina de la Iglesia para imitar a Cristo y dedicarse plenamente al servicio de Dios. Muchas denominaciones, al no entender su valor, lo critican. ¿Por qué rechazan la autoridad del magisterio? Porque prefieren interpretaciones personales de la Biblia. 1 Timoteo 3, 15, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. El magisterio es el guardián de la verdad revelada. Muchas denominaciones, al no aceptar esta autoridad, caen en el subjetivismo. ¿Por qué atacan la jerarquía de la Iglesia? Porque no entienden su origen divino. Efesios 4, 11 a 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos. La jerarquía de la Iglesia fue instituida por Cristo. Muchas denominaciones, al rechazar esta estructura,
Crean comunidades sin autoridad unificada. ¿Por qué critican el uso de imágenes? Porque las confunden con idolatría. Éxodo 25, 18. Harás también 2 querubines de oro, los harás de oro batido, en los 2 extremos del propiciatorio. El uso de imágenes es bíblico y tiene un fin pedagógico. Muchas denominaciones, al no entender su propósito, las rechazan. ¿Por qué rechazan la infalibilidad papal? Porque no entienden su limitación y fundamento. Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. La infalibilidad papal se limita a enseñanzas sobre fe y moral, y está guiada por el Espíritu Santo. Muchas denominaciones, al no entender esto, la rechazan. ¿Por qué atacan la Iglesia Católica como romana? Porque confunden su universalidad con un poder humano. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia es católica, universal, no romana en el sentido de un poder terrenal. Muchas denominaciones, al no entender esto, la atacan como una institución humana. ¿Por qué la Iglesia Católica es la más atacada? Porque es la Iglesia de Cristo y el enemigo busca destruirla. Juan 15, 18. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. La Iglesia Católica es atacada porque representa a Cristo en la tierra. El enemigo busca debilitarla, pero Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.